La esquizofrenia infantil es una enfermedad que es muy inusual, o sea, es muy infrecuente, la literatura lo describe y también la literatura lo describe, la esquizofrenia infantil es una enfermedad muy infrecuente, la literatura lo describe y también en la práctica se ve. Cuando estamos hablando de esquizofrenia estamos hablando de una enfermedad grave que tiene un curso crónico, que fluctúa con periodos de remisión, es decir, que es una enfermedad que no tiene cura, pero sí puede ser controlable. Ahora, en este caso, cuando estamos hablando de la esquizofrenia infantil, estamos hablando de algo muy grave. ¿Por qué? Porque mientras más temprano se establece esta enfermedad, más problemático es el pronóstico, ¿sí? O sea, mientras más tempranas son las edades en que aparece este diagnóstico, menos posibilidades tiene la persona de llevar una calidad de vida adecuada. ¿Es muy frecuente en los niños? No es frecuente. O sea, la esquizofrenia es bastante inusual, es infrecuente, pero sí aparece y sí se establece. ¿En Esmeralda usted ha tratado algún caso? No, actualmente no. Hasta estos momentos no. Sí lo he tratado ya en otros momentos de la vida de uno como profesional. Y es muy importante, por ejemplo, aclarar que el ser tan infrecuente nos debe llevar a los profesionales a saber que a cualquier cosa no se le puede denominar esquizofrenia. Primero, ¿por qué? Porque estamos hablando en el caso del niño de un cerebro en maduración. Hay que tener en cuenta, y es muy importante, las edades evolutivas en las cuales se encuentra el niño. Y esto lo voy a explicar en la medida que vaya explicando en qué consiste esta enfermedad. Sobre todo, ¿por qué? Porque la literatura, por ejemplo, describe que cuando aparece la esquizofrenia infantil, si se da en familias donde no existen antecedentes de patológicos familiares de pacientes con trastornos psicóticos o de esquizofrenias anteriores, existe una probabilidad de 1% de que el niño la pueda padecer. Si estamos hablando, por ejemplo, en una familia donde nadie de la familia padece ningún tipo de trastorno excepto un hermano, existe un 8% de probabilidades que aparezca. Si estamos hablando, por ejemplo, que en la familia ya existen antecedentes patológicos familiares, pero ninguno de los padres padece de esquizofrenia, existe ya un 12% de probabilidades. Y si ambos padres padecen la enfermedad, existe un 39% de probabilidades de que sí pueda padecer esquizofrenia. Ahora, tal vez en los niños no se nota o no se nota la diferencia porque recién empiezan en su formación. efectivamente, Fabricio, los niños, por ejemplo, si nosotros vamos a dividir la esquizofrenia infantil en grupos etarios, quizás nos resulte más fácil dividirlo en el niño, por ejemplo, antes de los 6 años o antes de los 5 años y el niño de 5 o 10 años. Porque ya a partir de los 11 años estamos hablando ya de la adolescencia y tendríamos que estar hablando de esquizofrenia de la adolescencia. En este caso, por ejemplo, en los niños antes de los 5 años, ¿por qué es tan difícil? Primero, por lo que tú estás diciendo, es un cerebro en maduración. En segundo lugar, hay fantasías que puede tener el niño, como puede ser, por ejemplo, elaborarse, por ejemplo, nombres, imágenes, personajes que realmente no sean reales, que sean falsos, pero que forman parte de su fantasía. Y el hecho de que él se elabore personajes, que se elabore, por ejemplo, mascotas, o se cree nombres de personajes que no existan, no quiere decir que tiene una esquizofrenia. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de esquizofrenia tenemos que hablar de un deterioro donde las capacidades que tiene que haber desarrollado el niño hasta los 5 años no las desarrolla de manera adecuada. ¿Va de menos a más? Va de menos a más, se va agravando a la medida que va pasando el tiempo. Cuando uno se pone a revisar, por ejemplo, las historias de los casos que uno ha tenido, uno se da cuenta que, por ejemplo, es muy frecuente que los niños con esquizofrenia infantil, cuando tú vas a la historia de vida, muchas veces desde muy pequeños, el sueño, por ejemplo, cuando son bien pequeñitos, se les daña al punto que son niños que no duermen prácticamente toda la noche. Se tornan muy irritables, las madres se angustian enormemente, pero el hecho de que no duerma no quiere decir que tenga una esquizofrenia infantil, es todas las manifestaciones que van ocurriendo después. Por ejemplo, cuando hay un niño con una esquizofrenia infantil, muchas veces se comporta antes de los 5 años como un trastorno generalizado del desarrollo o un trastorno del espectro autista. Y entonces es muy difícil poder identificar. ¿Por qué? Porque en la esquizofrenia infantil existe lo que se le llama el autismo, que es ensimismado, encerrado en sí mismo. Y podemos ver un niño, por ejemplo, que le cueste trabajo poder comprender las emociones de otros. O podemos ver un niño, por ejemplo, que tiene la tendencia a no tener comportamientos iguales que los demás. ¿Por qué? Porque no estructura adecuadamente los juegos para la edad que tiene el niño.
Estamos hablando, por ejemplo, de un niño quizás que a la hora de relacionarse con los demás es muy torpe y agrede cuando no tiene que agredir o se aísla cuando no se tiene que aislar. Y el desarrollo evolutivo es muy difícil porque en muchas ocasiones, por ejemplo, ya ves que a los 5 años un niño que quizás desarrolló todo el lenguaje lo comienza a perder. O un niño, por ejemplo, que ya a los 5 años era capaz de establecer juegos con otros niños y jugar, por ejemplo, también en paralelo, ya deja de hacerlo. Otro niño, por ejemplo, que quizás cuando llegó al kinder y se relacionaba bien con los niños, de pronto comienza a alterar su comportamiento y el comportamiento ya pasa de ser un comportamiento inusual a ser un comportamiento perturbador. Si en algún momento, por ejemplo, se le va a hacer un llamado de atención, quizás los patrones reactivos de respuesta sean extremadamente desproporcionales con el estímulo que lo genera y las respuestas que él tiene. Estamos hablando, por ejemplo, que quizás se le hace un llamado a un niño de atención para que no haga algo, como puede ser quizás, por ejemplo, jugar con algunos objetos que son de decoración, y si quizás la respuesta del niño puede ser lanzar el objeto contra la pared o agredirte con una piedra. Hay agresividad en ciertos casos. Agresividad importante en ciertos casos. Por ejemplo, ahora si hablamos de la esquizofrenia infantil, cómo se puede comportar después de los 6 años hasta los 10 años, podemos ver también un niño que comienza a perder las capacidades que había logrado. Si está en la escuela, comienza a bajar su rendimiento escolar. Estamos hablando que empieza a deformar la letra. Por ejemplo, si escribía normal, comienza a escribir con micrografía, que es la microescritura, letras extremadamente pequeñas que son inteligibles, no se pueden leer prácticamente, o todo lo contrario, la hacen bien grande. Hay niños, por ejemplo, que comienzan con conductas regresivas, comienzan a tener conductas que ya habían abandonado, como puede ser, por ejemplo, jugar con carritos como si fueran niños de 4 años, comienzan a jugar así. Una niña de 8 o 9 años que ya había abandonado las muñecas y tenía la posibilidad de tener otros juegos más estructurados con otros niños, como pueden ser, por ejemplo, los juegos agarrados, los juegos a los escondidos, la pelota, que son juegos con reglas, comienza de nuevo. Es decir, es fácil poder detectar si presenta características diferentes de lo que hacía antes. Por supuesto, la niña comienza a deteriorarse por completo. El habla en muchas ocasiones se pierde. Una niña que era muy elocuente y llega un momento que empieza a deteriorar su lenguaje, que empieza a olvidar palabras, empieza a olvidar términos, puede llegar a emitir aullidos, como los hemos visto en otras ocasiones. Y algo muy importante es que ya en la esquizofrenia infantil también aparecen delirios, aparecen alucinaciones visuales. Estamos hablando de una niña o un niño que se sienta a ver, por ejemplo, la televisión y no puede discernir entre la realidad y lo que están hablando en el televisor. Puede ser que estén hablando, por ejemplo, de alguien que lo van a capturar la policía y ella piense que están hablando de ella. O quizás confunde lo que está sucediendo dentro del televisor y ella se siente un personaje de los que están dentro del televisor. Puede ser que, claro, con un poco de dificultad, porque las alucinaciones no siempre se dan igual que los adultos. Los adultos ya hay un cerebro bien estructurado y tú puedes ver una persona que hable con claridad con otra persona que Los niños son menos agresivos. No precisamente. Por ejemplo, hay esquizofrenias que han debutado con niños que han agredido a otros al punto de hacerle lesiones graves. Yo tengo la experiencia de niños que han debutado con una esquizofrenia infantil a partir de haber agredido con pérfidos cortantes a otros niños. Y cuando lo vamos a valorar, en muchas ocasiones las personas que han estado alrededor lo han valorado como un trastorno disocial de conducta, y sin embargo es una esquizofrenia infantil. Y comienza con alteraciones de comportamiento porque está muy en relación con el área del cerebro que se puede encontrar afectado. Puede haber un caso donde se presente masivamente en ese momento y no vaya de menos a más, sino que la enfermedad se le presentó en ese momento. No, siempre tiene un comienzo insidioso. Lo que sucede es que cuando digo un comienzo insidioso es que es lento, pero que pasa inadvertido. Cuando uno comienza a profundizar en el interrogatorio con los padres, ya existe una historia donde el niño se ha venido deteriorando, pero los padres muchas veces no se han dado cuenta. Y ya lo que hace notorio la descompensación total son cuadros como estos que son extremadamente graves, donde puede existir, por ejemplo, un aislamiento extremadamente notorio, donde el niño que siempre iba a la escuela comienza a dejar de ir a la escuela, no quiere ir, quiere cerrar quizás todas las ventanas porque tiene temor que le pueda pasar algo. Llega un momento que si el niño conversaba con los demás, deja de hacerlo. Si le gustaba incluirse con los amigos, deja de hacerlo también. El niño
una de las cosas importantes que siempre se le daña es el sueño. Uno se da cuenta de un niño que antes dormía casi toda la noche y actualmente prácticamente te puede dormir 1 hora, 2 horas. Y en la medida que menos duerme, la agresividad o el aislamiento. ¿Por qué hablo de agresividad o aislamiento? Porque cuando uno va a valorar la esquizofrenia, se debe valorar en dos aspectos fundamentales, que es a lo que se le denomina síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos son todos aquellos que son excitatorios del sistema nervioso, donde el niño, por ejemplo, tiene ideas delirantes, alucinaciones, agresividad, irritabilidad, hipererotismo, erección del pene en el caso de los hombres, de los niños, o aumento de la libido sexual en el caso de las niñas. Puede presentar lo mismo, pero también pueden presentar los síntomas negativos, que es todo lo contrario. La niña o el niño comienza a aislarse, deja de hablar, así mismo como comienza a dejar de dormir, deja también de alimentarse adecuadamente. Cuando hablamos, por ejemplo, del aislamiento, podemos hablar también del negativismo. O sea, son niños que se niegan a hacer casi todas las cosas que el resto de los adultos en otros momentos de la vida le indicaban que hicieran, lo comienzan a dejar de hacer. ¿Qué hacer cuando se pone una persona con esta patología agresivo? Por ejemplo, es muy importante inmediatamente que ya nosotros estamos viendo que hay algunos comportamientos que se nos escapan de las manos por lo perturbador que es, intentar buscar inmediatamente la ayuda de un especialista. ¿Por qué? Porque aquí se utilizan medicamentos una vez que ya tengamos diagnosticado al niño, o sin diagnosticar, pero para controlar esta conducta que quizás es extremadamente agresiva, los neurolépticos. Los neurolépticos se utilizan como medicamentos de primera línea. Fundamentalmente en estos tiempos se están utilizando los neurolépticos atípicos, que son un grupo de fármacos que en comparación con los neurolépticos típicos anteriores tienen mucho menos posibilidades de efectos adversos. Son neurolépticos que tienen, desde el punto de vista del margen de seguridad, de evitar efectos colaterales o reacciones extrapiramidales, tienen mucho menos posibilidades, con un mejor pronóstico en el tiempo, igual que un mejor pronóstico con relación a las secuelas que pueden generar, ¿no?, estos fármacos. ¿Todos estos casos necesitan ya atenderlos con medicina? Ya cuando se diagnostica una esquizofrenia, obligatoriamente tiene que llevar farmacología. Y así tienen que vivir toda la vida. Efectivamente. Ahora, la diferencia ¿cuál es? Porque a veces los padres pueden ir a los extremos, ¿no? A veces los padres, como en otros programas lo hemos hablado, piensan que los medicamentos son para dañar. No, los medicamentos realmente se elaboran basados en las necesidades que tiene todo ser humano. Debe tener un equilibrio dentro de los mediadores químicos que tenemos cerebrales. Y cuando ocurre una esquizofrenia, en este caso una esquizofrenia infantil ya diagnosticada, uno de los objetivos de los medicamentos es poder poner en equilibrio la parte fisiológica del organismo y generar algo que se llama homeostasis, que es el equilibrio interno del organismo, que sin la medicación en una esquizofrenia es imposible. ¿Qué va a pasar si se interrumpe el proceso de la medicación? Si se interrumpe, una de las cosas que puede suceder, que es grave, es que el niño pueda lesionarse el mismo, donde pueda generarse, por ejemplo, una autoagresión importante, donde puede poner en peligro la vida del propio niño. ¿Puede suscitarse? Puede suscitarse, o puede agredir a otro niño, o de lo contrario, si no agrede a otro niño o no se autoagrede él, el comportamiento que él va a llevar en casa va a ser intolerable por los padres, porque no es posible que quizás, por ejemplo, un niño veas que se defeque en la sala, o que se defeque o se orine en el cuarto, o que se defeque o se orine en el plato donde va a comer. O sea, estamos hablando aquí de comportamientos totalmente disruptivos que los padres finalmente van a tener que acceder a un tratamiento adecuadamente. Ahora, el tratamiento de la esquizofrenia infantil tiene que ser un tratamiento, como lo hemos explicado en otras ocasiones, un tratamiento integral. Aquí hay que trabajar no solamente con el niño, sino también con la familia, con todos los factores que intervienen, porque no es que un niño, porque tenga una esquizofrenia infantil, se le va a excluir del resto de la sociedad. Al contrario, lo que se pretende con la esquizofrenia infantil o con cualquier tipo de trastornos graves de este tipo es reinsertarlo a partir de las capacidades que él tiene, porque no es que una esquizofrenia infantil no puede llegar a tener una vida por lo menos controlada, donde si se estimula adecuadamente pueda vivir con una calidad de vida lo más normal posible dentro de su problemática. Ahora, el pronóstico, como bien lo dije al principio, mientras más temprano se diagnostica la esquizofrenia infantil, el pronóstico es más grave. ¿Puede haber resultados positivos, negativos? O sea, más grave me refiero a que muchas veces las capacidades se pierden y después para recuperarlas es muy complejo.
Sobre todo recuperarla, me refiero a estabilización. A veces la esquizofrenia infantil, cuando ya ha perdido el lenguaje, volver a adquirir el lenguaje es muy difícil, es posible que ya no lo recupere más, pero se puede trabajar con otras posibilidades porque el esquizofrénico, ya cuando es adolescente o es adulto, puede llegar a desarrollar, por ejemplo, un oficio determinado y puede, por ejemplo, quizás vender en una bodega, puede quizás, por ejemplo, vender, me refiero a colaborar con la otra persona y ayudarle a cargar los objetos que están, quizás, por ejemplo, hacerle un mandado a una tienda, quizás cuando es adulto podemos enseñarlo a pintar una casa, a cortar césped, ¿sí? Porque a veces la población piensa que una persona... Hay que mantenerlo ocupado también. Claro, a veces la población piensa que porque el esquizofrénico tiene esta enfermedad no puede ser útil a la sociedad y es todo lo contrario. Una persona con una esquizofrenia puede ser útil a la sociedad cuando nosotros dirigimos actividades que estén acordes a las posibilidades reales. Y la muestra esta es que hoy, por ejemplo, aquí mismo en Esmeralda hay personas con esquizofrenia que reciben atención diariamente y estas personas, por ejemplo, son personas muy integradas. Con su tratamiento pueden tener una vida muy controlada y llegan a desarrollar múltiples oficios. Hay esquizofrénicos, por ejemplo, que hoy son albañiles, esquizofrénicos que hoy Pueden llevar una vida normal si están con la medicación. incluso con su familia. Ahora, si la esquizofrenia es una esquizofrenia infantil, quizás no pueda llevar una familia cuando ya es adulto, pero quizás pueda, por ejemplo, acompañar a la persona con la que vive, aunque esté siempre con supervisión, a realizar actividades que sean un poco más viables para él, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que la esquizofrenia infantil, una vez que se piense en ella, debe llevar un tratamiento, y el tratamiento debe ser farmacológico, psicológico y psicosocial. Y que no tiene cura. No tiene cura, no tiene cura. Y la familia tiene que aprender a manejar a un niño con una esquizofrenia infantil. ¿Por qué? Porque la familia se afecta mucho. Ningún padre está preparado para recibir un niño que no aprenda a leer, que no aprenda a escribir, o que en un momento determinado no pueda obedecer adecuadamente las órdenes, las indicaciones que se le dé. Y cuando un niño, porque no todas las esquizofrenias infantiles de los niños son niños que no han aprendido adecuadamente, las esquizofrenias infantiles en muchas ocasiones son niños con una inteligencia normal promedio a normal superior. Son niños que los padres incluso llegan a generar expectativas extremadamente altas con relación a su vida futura. Y cuando ya comienza a perder capacidades que antes tenía, comienza a dejar de leer, comienza a dejar de hablar adecuadamente, comienza con todas estas conductas, muchos de los padres terminan enfermándose también. No con una esquizofrenia, pero sí con trastornos depresivos y ansiosos importantes o con trastornos obsesivos importantes. Y es válido aclarar que la esquizofrenia infantil tiene un predominio genético importante, hereditario importante. Mientras más personas en la familia han padecido este trastorno o trastornos similares, en la medida que van pasando las generaciones, más probabilidades de que pueda aparecer en uno de los hijos aumenta, pero también a veces no existen antecedentes patológicos familiares importantes, pero sin embargo existe el gen. Y cuando se crean las condiciones, por ejemplo, cuando existen estilos educativos extremadamente rígidos, donde no son flexibles de acuerdo a la etapa evolutiva en la que se encuentra, o existen psicotraumas importantes, como pueden ser violaciones, maltratos infantiles, donde pueden existir, por ejemplo, eventos traumáticos que haya vivenciado muy fuerte, como pueden ser asesinatos o catástrofes como terremotos, guerras. Cualquiera de estos puede llegar a desarrollar la esquizofrenia infantil si trae ya de base el gen, la predisposición genética para que se pueda expresar. Entonces, es muy importante en este caso, primero, decirle a los profesionales y a los padres de familia que si tenemos niños con comportamientos alterados, no es bueno decir, no, parece que tiene esquizofrenia. No, la esquizofrenia es una enfermedad grave que está muy bien definida, donde hay una alteración en todas las esferas, tanto en la esfera cognitiva como en la esfera de síntesis, afectiva, la esfera de relación, volitiva y también la esfera, o sea, conductual, ¿sí? Si no existe una alteración en todas estas esferas, no podemos estar hablando de una esquizofrenia infantil y mucho menos debemos apurarnos para emitir un diagnóstico. Muchas veces hemos tenido niños con 4 años que han llegado y le han dicho ya a los padres que tienen un síndrome de Asperger. Y hay que tener mucho cuidado porque el síndrome de Asperger diagnosticado antes de los 4 años es muy complejo y uno tiene que dar lugar al tiempo, porque una vez que ya
tú diagnosticas un niño con un trastorno mental grave, como lo es la esquizofrenia infantil, o como lo es un Asperger o un autismo, ya tú lo estás estigmatizando para toda la vida. Y un niño que quizás lo que necesita es una estimulación adecuada del desarrollo de sus potencialidades a partir de sus talentos, de sus dones, porque tiene comportamientos diferentes, porque es un niño diferente, pero no tiene una esquizofrenia infantil, termina estigmatizado como un esquizofrénico, aunque no lo sea. Y eso lo que hace es limitarlo en su vida, en la relación aumentar los problemas. interpersonal, y aumentar los problemas para él y para la familia. Doctor, ¿alguien desea comunicarse con usted? Sí, si alguien desea comunicarse conmigo, puede hacerlo, por ejemplo, a los números 0994 2087 57 o al número 0985 5407 64. Estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Aquí estamos listos para poderle ayudarte con un tratamiento integral